Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torá, y en esta ocasión veremos el tema Bereshit y la relación con Yahshua. Bien, antes de empezar, quiero comentarles que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que este estudio pueda quedar lo más entendible posible. Así que si hay alguna falla por ahí, les pido me disculpen, ya que no soy muy tecnológico, que digamos, y por esta razón puede haber fallas a la hora de la explicación, pero yo espero que todo salga bien para que todos podamos entender la explicación de este contenido. Por consiguiente, en el estudio de hoy vamos a descubrir todo lo que hay detrás de la primera palabra del primer capítulo del primer libro de la Torá. Esta palabra es Bereshit, y todos nosotros ya sabemos lo que significa en el principio. Pero esta palabra Bereshit está sumamente conectada con nuestro Mashiach Yahshua. Por esta razón, vamos a relacionar la palabra Bereshit con nuestro Mashiach. Así que hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver Bereshit con Yahshua? Bien, la primera relación que tenemos de nuestro Mashiach Yahshua con la creación del mundo la tenemos en el verso 3 de este capítulo 1 de Bereshit, cuando dijo nuestro Abba Yahweh, sea la luz. Esto lo relacionamos perfectamente con el siguiente verso que se encuentra en el libro de Juan capítulo 8, verso 12, que dice: Yahshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bien, pero ahora, ¿cómo podemos relacionar a Yahshua con la palabra Bereshit? Lo que hoy vamos a descubrir nosotros, esto mismo ya le había sido revelado muchos años atrás al Sheliach Yohanan y al Sheliach Saúl. Así que vamos a iniciar primero con lo revelado al Sheliach Yohanan, y es lo siguiente. Vamos al libro de Juan capítulo 1, verso 1, que dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el poderoso, y el verbo era poderoso. Entonces, ahora nosotros vamos a ver por qué Yohanan dijo que Yahshua era el verbo. Ahora nosotros vamos a ver por qué Yohanan dijo que Yahshua era el verbo, la palabra, el cual existía desde el principio, y en el verso 14, Yohanan confirma esto, pero el verso 14 lo veremos más adelante. Bien, comencemos con la palabra Bereshit en hebreo que estamos viendo. Aquí tenemos la primera palabra, que es Bereshit. Y esta palabra está compuesta por las letras Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod y Taf. Bien, aquí en esta palabra encontramos que la Bet es una preposición que significa en o con. Entonces, podríamos decir en principio o con el principio. Y después tenemos que la palabra Reshit significa principio, comienzo, primicia, primero, principal o primogénito. Entonces, si nosotros tomamos todas estas palabras, vemos que nuestro Elohim está dando el principio, el comienzo, la primicia, lo primero, lo principal
o lo primogénito de la creación. Después tenemos que todas estas palabras son una clara referencia a Mashiach Yahshua. En consecuencia, si nosotros tomamos la palabra primogénito, vemos que la creación se formó con el principal, con la primicia o con el primogénito. Y Shaul hace una perfecta relación entre Yahshua y el Reshit. Vamos a ver esto en el libro de Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16, que dicen: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, esto también Shaul lo relaciona en el siguiente verso que está en el libro de Romanos capítulo 11, verso 36, que dice: porque él es el origen, el medio y la meta de todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, antiguamente no existía el hebreo moderno como hoy lo conocemos, sino que existía el hebreo pictográfico. Entonces, nosotros vamos a tomar estas letras hebreas para poder comprender mejor esto que estamos estudiando. Bien, la Bet en esta imagen representa una casa, pero a la vez también representa el templo. Recordemos que la palabra Bait significa casa, pero también la palabra Beit, así como Beit Hamikdash, significa templo sagrado. Entonces, la Resh, aquí vemos que tiene una forma de cabeza y significa principal. Luego, la letra Aleph tiene una forma de una cabeza de buey y significa fuerza, y es la letra con la cual inicia el nombre de nuestro Elohim. Luego vemos a la letra Shin, y tiene una forma como de dientes y significa destruir o mostrar. Luego sigue la letra Yod, y esta es representada por una mano o un brazo. Y por último tenemos la letra Taf, la cual es representada por dos palos o maderos cruzados en forma de X, aunque normalmente la ponen como una cruz, pero el original es como una X y significa pacto o señal. Entonces, ya teniendo todo esto, y si nosotros juntamos las dos primeras letras, nos da la palabra Bar, que significa hijo, pero también la palabra Ben también significa hijo. Pero aquí en este caso vamos a tomar solamente la palabra Bar. Luego tenemos la letra Aleph, con la cual comienza el nombre de nuestro Elohim. Luego juntamos la Shin y la Yod y nos da la palabra Shai, que significa regalo. Y por último tenemos la letra Tav, que ya como vimos significa pacto o señal. Es decir, la palabra Bereshit es el cumplimiento de nuestro Mashiach. Por consiguiente, si juntamos todo lo que acabamos de ver, dice lo siguiente: el hijo de Elohim es el regalo y la señal del pacto. Entonces, ahora veamos qué dijo nuevamente Shaul a este respecto.
Vamos al libro de los Romanos capítulo 8, verso 32. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo dio por todos nosotros. ¿Sería posible que, habiendo dado a su Hijo, nos daría todo lo demás también? Entonces, aquí vemos y comprobamos que nuestro Abba Yahweh nos dio a su propio Hijo como regalo para todos nosotros. Veamos ahora qué dijo el Sheliach Yohanan. Vamos al libro de Juan capítulo 3, verso 16. Dice así: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, volviendo a la imagen del hebreo pictográfico, podemos tener otra lectura con las representaciones de las letras antes señaladas, como lo es el siguiente caso. Podríamos leer entonces lo siguiente: el templo o casa principal de Elohim se mostrará por la mano o brazo del pacto. Entonces, todos nosotros vemos que la escritura hace referencia a este brazo. Vamos a ver esto en el siguiente verso, que está en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 16. Dice así: les cae un terror y un pavor por el poder de tu brazo. Están todavía como piedra hasta que cruce tu pueblo, oh Yahweh, hasta que cruce tu pueblo que has adquirido. Entonces ya sabemos que nuestro Elohim no tiene forma humana, pero la escritura nos enseña todo esto para que la mente humana lo pueda comprender y entender. Y cuando dice por el poder de tu brazo, esto hace perfecta referencia a nuestro Mashiach Yahshua, ya que él en las escrituras es el brazo poderoso de Elohim. Vamos a ver otros dos versos que están en Deuteronomio 26, 8 y en Isaías 53, 1 que dicen: Yahweh nos libertó de Misraim con mano fuerte, con brazo extendido y con temible poder y con señales y portentos. Y en Isaías dice: ¿quién puede creer lo que hemos oído? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Obviamente, aquí vemos que el profeta Yesaya está haciendo perfecta referencia a nuestro Mashiach Yahshua como el brazo de Yahweh. Otra interpretación de estas letras que están en la palabra Bereshit nos pueden decir lo siguiente: el templo o casa principal de Elohim será destruido en la obra del pacto. Entonces veamos lo siguiente en el libro de Juan capítulo 2 versos 18 al 21 que dicen: los dirigentes de los yauditas intervinieron y le preguntaron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Yahshua les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso los yauditas dijeron: durante 46 años se construyó este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, con esto nos damos cuenta de que el templo de Elohim, hablando escrituralmente, se refiere directamente a nuestro Mashiach Yahshua, como lo vamos a comprobar en los siguientes versos que están en el libro de Apocalipsis capítulo 11 verso 19 y capítulo 21 verso 22, que a la letra dicen: y abrieron el templo de Yahweh que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. No vi en ella templo, porque Yahweh el Shaddai y el Cordero es
el templo de ella. Bien, entonces todos nosotros ya sabemos que la palabra caporet significa tapa del arca del pacto. Y esta tapa del arca del pacto también ya sabemos que es nuestro Mashiach Yeshua. Y en el libro de Apocalipsis 21-22 nos muestra claramente que el templo principal de Yahweh es su Hijo amado Yeshua. Bien, ahora veamos el siguiente verso para poder seguir viendo toda esta revelación que nuestro Abba Yahweh nos da a través de su Torah. Vamos a Juan 1:14, que les había dicho que íbamos a ver más adelante. Dice así: el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. Este verso nos enseña que nuestro Mashiach Yeshua acampó, habitó, moró, permaneció y se estableció entre nosotros. Eso significa la palabra tabernaculizar. Ahora, las últimas 3 letras de la palabra Bereshit son la Shin, la Yod y la Tav. Estas 3 letras forman la palabra Shit, que en hebreo significa espina y viene de la palabra hebrea Shitá, y en plural sería Shittim, como veremos a continuación. Bien, aquí estamos viendo la palabra Shitá, en plural Shittim, y significa varas de madera de acacia, de sus espinas. Por consiguiente, otra traducción de Bereshit sería: el hijo de Elohim será mostrado con espinas. Y esto entonces lo podemos relacionar perfectamente con el siguiente verso que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 29, que dice: luego tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha le pusieron una vara. Entonces se arrodillaron delante de él y se burlaron de él, diciendo: Shalom, rey de los Yahuditas. Entonces, como hemos podido ver en este estudio, todo lo que hay dentro de la Torá tiene una razón de ser. Es decir, nada de lo que encontramos ahí es coincidencia o casualidad, porque todo está perfectamente anunciado desde el principio, tal como lo expresó el profeta Yesaya cuando dijo: yo predigo el fin desde el principio y desde el comienzo, cosas que no han ocurrido. Yo digo, mi plan se cumplirá, haré todo lo que me he propuesto. Entonces, lo que vemos en este verso es que todo el plan que se propuso nuestro Abba Yahweh desde el principio se cumplirá en su totalidad. Y lo que vimos en este estudio es tan solo una pequeña parte de todo lo anunciado desde el principio. Así que esta palabra Bereshit nos habla perfectamente de nuestro Mashiach Yeshua. Y espero que haya quedado entendido este estudio, y con esto comprobamos una vez más que quien está enseñando que la Torah ya quedó abolida, está enseñando doctrinas de hombres que no están fundamentadas en la Torah. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su Shalom. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת
Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, vetzivanu al divrei Torah. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, venatan lanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.